¿Te has puesto a pensar que el futuro de la selección peruana ya no se juega solo en Lima, Cusco, Trujillo, sino también en Múnich, Londres, Estocolmo o Florencia? No es una frase romántica, es la realidad más pura que tenemos al frente. A raíz de la convocatoria de Andrea Thorisson, la islandesa sueca peruana que acaba de sumarse a la selección nacional femenina para disputar la flamante nueva Liga de Naciones de la Conmebol, empezó a quedar algo muy claro. La nueva Federación Peruana de Fútbol, al mando de Gian Ferrari, Manuel Barreto y José Bellina, está tomando un camino completamente distinto al que teníamos, un rumbo que por primera vez en muchos años parece mirar más allá del corto plazo, apostando por un proyecto que reconoce a los hijos del país, pero que crecieron lejos, que todavía sienten algo cuando escuchan el himno. Hoy la esperanza del hincha peruano cansado de sufrir con eliminatorias que parecen eternas y con un campeonato local que pocas veces está a la altura, por lo que recae una nueva camada de futbolistas con sangre peruana formada en el extranjero, esos que el hincha bautizó con una mezcla de cariño, expectativa y criollada como los eurocausas, porque su sola existencia ya genera debate, ilusión, polémica y hasta discusiones en redes sociales. Unos lo ven como salvadores, otros como una apuesta arriesgada, pero nadie puede negar que son una parte inevitable del presente y del futuro inmediato de la blanquirroja. Este fenómeno del eurocausismo no nació de la nada, pero arrastra desde hace años un problema obvio, la falta de recambio generacional. Desde Rusia 2018, los nombres que nos devolvieron al Mundial empezaron a envejecer juntos, y salvo honrosas excepciones, la liga local no ha producido jugadores con el mismo peso competitivo. Por eso cuando empezaron a sonar apellidos peruanos en academias europeas o divisiones menores de equipos gigantes del continente europeo, el hincha se ilusionó. De allí nace el término causas de la patria, pero creados en otras canchas, formados con entrenadores que aplican metodología de élite, y sí con la disciplina y el ritmo competitivo que acá todavía cuesta conseguir. Miremos números concretos, porque esto no es un invento. Alberto Velázquez, delantero finlandés peruano, juega con el Midtjylland de Dinamarca. Es rápido, fuerte, con mucho gol y con un olfato que lo ha hecho destacar desde las juveniles en Finlandia. Felipe Eisele, defensa central nacido en Alemania, con raíces peruanas, juega en el Eintracht de Frankfurt de Alemania y ha sido incluso capitán del equipo juvenil por su liderazgo y su capacidad de mando. Paolo Doneda, arquero ítalo-peruviano, milita en el Milan de Italia. Todavía no debuta como profesional, pero es uno de los proyectos más interesantes en esa posición. Nicolás Cairo, juvenil italiano con raíces peruanas, defiende al Sassuolo. Él está muy cerca del salto al primer equipo. Y si hablamos de peso, hay que mencionar a Francesco Andrial, volante ítalo-peruviano de las inferiores del COM, quien ya ha sido convocado a las selecciones menores del Perú y que podría debutar en la adulta en la próxima fecha OLE de noviembre. Por su parte, una de las joyas más prometedoras es Felipe Chávez. El germano peruano, formado en el Bayern Múnich, fue citado a las selecciones menores del Perú, aunque no pudo jugar el Sudamericano Sub-20 por culpa del Chamo del Solar. Sin embargo, recientemente sí pudo hacerlo con la selección adulta, debutando contra Chile en el amistoso que perdimos por 2-1, donde dicho sea de paso su rendimiento generó mucho debate. Lo cierto es que es un volante técnico, inteligente, con dinámica europea, y muchos aseguran que tendría que ser el reemplazo de Cristian Cueva en las futuras eliminatorias sudamericanas. Fabio Gruber es otro alemán peruano, capitán en la segunda división de Alemania con el Nuremberg. También se espera que su convocatoria sea realidad en la próxima fecha de noviembre, ya que Barreto lo tiene en carpeta para los próximos amistosos contra Rusia y Chile, con la idea de recambio generacional que tanto se pide en la saga central ante el posible retiro del bicolor de Carlos Zambrano. Y claro, está Mateo Pérez Vinglov, lateral sueco-peruano formado del Bayern Múnich y que hoy juega en el Dinamo Zagreb, aunque aún no define si jugará por Suecia o por Perú, pero su talento es innegable y su decisión será clave. Lo mismo pasa con Alexander Robertson, volante del Cardiff City, con nacionalidad inglesa, escocesa, australiana y peruana. Recientemente fue convocado por Australia, aunque no jugó ni un solo minuto en la fecha OLE de octubre. De todas maneras, nuestra federación está en la expectativa de que pueda elegir jugar por la bicolor, ya que por los Socarrús sus chances son realmente mínimas. Y aún hay más. Alonso Vincent, suizo con raíces peruanas, recientemente debutó con el equipo profesional. También tenemos a Fariso Harbauer, vinculado a proyectos juveniles en Alemania. Todos ellos y muchos más representan un nuevo universo de futbolistas convocables por Perú que antes no había tenido en cuenta. Jugadores formados con mentalidad ganadora, acostumbrados a competir en entornos profesionales, con preparación física distinta y sobre todo disciplina táctica del primer mundo. La diferencia es que esta vez esa base se puede mezclar con nuestra esencia, con la garra, con la identidad del futbolista peruano que no se rinde. Pero aclaremos algo, ¿qué es exactamente un eurocausa?
Es un futbolista con raíces peruanas que nació, creció y se formó en Europa. Puede haber nacido allá o simplemente haber sido formado en esos clubes. El término nació en redes como una versión criolla de los europibes argentinos, esos chicos españoles o italianos que fueron convocados a la albiceleste sub-17 o sub-20 y que recientemente les han dado resultados en estas selecciones menores. En Perú, la palabra pibe se cambió por causa y nació así el eurocaucismo, como una respuesta divertida, pero también cargada de esperanza. Ahora, lo importante, ¿por qué surge esta necesidad? Porque el campeonato local no alcanza, y hay que decirlo sin rodeos, las canchas están destruidas, el ritmo del campeonato es lento, las exigencias competitivas son mínimas, y los clubes profesionales siguen pensando más en sobrevivir que en formar. No puedes esperar que de allí salgan jugadores listos para enfrentar a Brasil, Argentina o Uruguay, ni siquiera en categorías menores. Entonces lo lógico es mirar hacia afuera, hacia los hijos o nietos de compatriotas peruanos que crecieron en contextos más exigentes. Ellos ya tienen ese chip muy competitivo que acá cuesta una vida adquirir, y no se trata de borrar al jugador local, sino de elevar la vara. Traer un chico del Bayern Múnich o del Manchester City no significa que reemplace automáticamente al que juega en la Liga 1, pero sí lo va a obligar a que mejore, a que se ponga las pilas. Es contagio competitivo. Si Felipe Chávez entrena al lado de un volante local, ese volante no puede caminar, tiene que correr al mismo ritmo. Si Mateo Pérez Vinlof entra a un partido eliminatorio, su mentalidad ganadora puede arrastrar al resto del equipo. Ese es el valor real de los eurocauces. Claro, hay quienes dicen que estos chicos no sienten la camiseta peruana, que no conocen el país ni toda su realidad, pero sentir la camiseta no se mide por el lugar donde naciste, sino por el compromiso con el que defiende los colores. Gianluca Lapadula es el mejor ejemplo. Llegó entre dudas, lo criticaron, lo señalaron y hasta se burlaron. Al final terminó siendo el tipo que se rompe el alma en cada partido de eliminatorias. Hoy pocos discuten su entrega y su lugar en la selección. Entonces, ¿por qué no creer que un Alberto Velázquez o un Felipe Chávez podrían hacer lo mismo? Aquí entra la responsabilidad de la federación. No basta con mandar un correo o una invitación por redes sociales. Hay que viajar, sentarse con el futbolista y mostrarle un proyecto serio a todo su entorno, hacerlo sentir parte de algo más grande. Porque estos chicos tienen opciones también, pueden jugar por otros países, y si no sienten compromiso real o confianza, los vamos a perder. Y esto sería un gran error. El impacto que pueden tener estos muchachos en el futuro cercano de la selección peruana sería brutal. Imagina una defensa con Fabio Gruber, Felipe Isele o Francesco Andreal, un mediocampo con Felipe Chávez o Alexander Robertson, un ataque con Mateo Pérez Vinlof o Alberto Velázquez. No es fantasía, es posible, pero depende de hacer las cosas bien. Esto no se trata de buscar nombres por moda, se trata de planificación, de visión. Por ejemplo, Francia, Holanda, México, Estados Unidos, España, Argentina y recientemente Marruecos han hecho el scouting externo una forma de potenciar directamente a sus selecciones locales. No es copiar, es adaptarse. Ellos integran chicos nacidos afuera porque entienden que el talento no tiene fronteras. Nosotros no podemos seguir mirando solo a la Liga 1 mientras el mundo avanza. Si lo hacemos bien, estos eurocausas no solo nos darán mucha competitividad, sino también la posibilidad real de volver a un mundial de fútbol. Porque sí, el 2030 puede parecer lejos, pero empieza hoy. Y ahí está el verdadero reto, dejar atrás la mirada corta, esa que se conforma con ganar en casa, y apostar por un proyecto que combine lo mejor de adentro con lo mejor que está afuera. No importa si el futbolista aprendió a pegar la pelota en un barrio de La Victoria o en la academia del Múnich. Lo que importa es que cuando se ponga la bicolor, la sienta, la defienda y compita como una bestia. El hincha no pide milagros, pide identidad, entrega y esperanza. Y si los eurocausas pueden traer todo eso de vuelta, bienvenidos sean. Pero ojo, no basta con soñarlo ni pedirlo. Hay que trabajar, convencer y construir. Porque al final, esto va más allá del fútbol. Es una cuestión de orgullo, de identidad y no de resignarse al que ya fue. Es mirar al futuro con la ilusión de volver a crecer. Y si eso significa que nuestros futuros cracks estén repartidos por toda Europa, que así sea. Lo importante es que cuando llegue el momento, 11 peruanos, sin importar dónde nacieron, salgan a la cancha con el corazón ardiendo por la misma camiseta, por la misma bandera. Pero ¿tú qué crees? ¿Crees que con este fenómeno del eurocaucismo, la selección peruana pueda volver al mundial de fútbol? Ya sabes que te leo en comentarios, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones. Entonces queda claro que este eurocaucismo es la línea que quiere la federación tomar, la nueva federación de Ferrari tomar, y se entiende porque lamentablemente a día de hoy los clubes no están formando jugadores locales, jugadores jóvenes, con buen somototipo, con buena técnica, buena táctica, disciplina táctica, que es importante estos días.
sobre todo con ese grado de físico que se requiere para el fútbol internacional. Y esto se ve en los campeonatos americanos a partir de la sub-17 para arriba. O sea, es evidente el nivel físico de uno y de otro, pues, ¿no? Entonces ya es algo que no se puede soslayar, no se puede subestimar. O sea, hay de una u otra manera que lidiar con esto. Y si bien se espera que a futuro las cosas mejoren, a día de hoy, o sea, el próximo año ya tienen que competir nuevamente la sub-17. Entonces a día de hoy lo más inteligente, digamos, ponte para la competencia inmediata, es llamar a esos jugadores extranjeros con raíces peruanas, ¿no? Que han sido formados mejor afuera que acá, que tienen un mejor estado físico, sobre todo esta parte, pues, ¿no? Porque después la técnica, la táctica, bueno, pues se puede desarrollar, se puede aprender. Pero el tema físico es algo que demora bastante, o sea, no es cuestión nada más de un mes, 2 meses, o sea, es cuestión de años. Y sobre todo en etapas formativas esto es fundamental. Acá esto incluso diríamos que viene desde la infancia, pues, ¿no? O sea, es bien complicado encontrar a un futbolista peruano de más de 1,85 m, bien nutrido, fornido, al margen de los dotes técnicos o tácticos que se le pueda dar. O sea, el tema físico es fundamental, y esa es la parte que me parece que en donde nos saca más ventaja los jugadores extranjeros con raíces peruanas, no salvo excepciones, ¿no? Como Felipe Chávez, por ejemplo, que tampoco no es un gran portento físico, y después el resto de eurocausas o de jugadores extranjeros con raíces peruanas. Es evidente que nos sacan varias cabezas de distancia en cuanto al tema del somatotipo y el tema físico. Es algo que no se puede dejar de lado. Entonces, una forma por ahí de compensar esta ausencia, esta carencia en el fútbol nacional de menores, es llamándolos a estos jugadores del extranjero. No todos van a ser, por si acaso, nos van a resultar. Porque así como Gianluca Lapadula sí funcionó en la selección peruana adulta, así como Oliver Son está tratando de encajar en nuestra selección también absoluta, hay jugadores extranjeros que no han resultado. El caso más, digamos, más emblemático es el de Cristian Benavente, ¿no? Que se formó en el Real Madrid, que también llamó la atención, que era la ilusión de muchos en su momento. Al final no pasó de un bluff. Igual podríamos hablar, por ejemplo, de Jean-Pierre Riner, pues, ¿no? Que algunos todavía lo piden a la selección, simplemente porque juega en Portugal nada más. Cuando los que hemos visto a Jean-Pierre Riner en su mejor momento, hace un par de años atrás, cuando estaba en la segunda edición de España, o sea, era un central cumplidor, pero tampoco no era la gran cosa, pues, ¿no? O sea, acá Araujo, Garcés, e incluso hasta Santa María tiene mejor técnica, tanto para atacar como para defender, para salir con la pelota en sus pies, como también para defender. O sea, no es nada la gran cosa, pues, ¿no? Simplemente Riner nació allá y tiene esa facilidad de jugar allá, pero después, obviamente que también él sabe jugar una intensidad distinta, pues, ¿no? Pero hay posiciones en las que sí no requerimos tanto de estos jugadores del extranjero, pues, ¿no? Si bien hay futbolistas que sí es importante llamarlos para que el universo de jugadores convocables se amplíe. Por ejemplo, hablamos de la defensa, y Fabio Gruber obviamente sería una buena adición a nuestra selección, pero por supuesto que sí. Pero después hay jugadores en los cuales no requerimos en esa posición. Por ejemplo, hay un usuario que supongo que es familiar o pariente o empresario de este Juan Yangali en Gimnasia de La Plata, y es un jugador que sí está en la Argentina, tiene ese valor, ¿no? Tiene ese plus de jugar en una liga competitiva en el continente. Cada rato lo pide, pero número uno, no es la gran cosa. O sea, no es mejor que Noriega, menos que Tapia. Prácticamente lo único positivo es que ha sabido sí pasar las menores a la profesional ya con 25 años, no es un menor. Y esto es una posición en la que hay un montón de jugadores que en Perú, o sea, tenemos ahorita para poder cubrir, pues, ¿no? El medio campo, la zona defensiva del medio campo. O sea, tenemos ahí mucho a Noriega, tenemos a Tapia, tenemos a Jesús Castillo, tenemos a si tú quieres incluso podrías ponerlo ahí a Burlamaqui y otros más, y a Wisdom, ¿no? Más jóvenes. Entonces como que no es necesariamente que lo estemos necesitando, pues, ¿no? Pero si aparecen jugadores arriba, ahí sí, porque no tenemos delanteros, pues, ¿no? No tenemos quien siente a Pablo Guerrero, a Gianluca Lapadula, a Alex Valera, a Luis Ramos y así, no hay. Entonces que aparezcan Alberto Velázquez, que aparezca por ahí un José Segura en el extranjero, es un milagro que dio del cielo, porque sí requerimos en esa posición. En el resto no tanto, pues, ¿no?
Entonces habría que conocer qué es lo que pasa con estos futbolistas, si es que nos darán el sí, si es que puedan aportar a nuestra selección en un futuro cercano. Y yo creo que sí, yo creo que sería importante que estén con nosotros. Repito, no son la gran solución de nada. Nadie ha dicho que con estos eurocausas o estos jugadores extranjeros o África, ahora que ha salido este marroquino, peruano, nadie ha dicho que estos jugadores son la solución del fútbol peruano. Pues no es que con ellos ya la Liga 1 va a ser una potencia en Sudamérica, no es que con ellos va a ser el Mundial, no, para nada, absolutamente nada. Pero si queremos competir mañana mismo y mejorar nuestro rendimiento, sobre todo en selecciones menores, en la sub-17, sub-20, que son los últimos en todo el continente, hasta Bolivia está mejor que nosotros, ya ni que sea el resto, incluido Venezuela. O sea, lo más inteligente sería integrar estos jugadores, estos eurocausas o estos extranjeros con raíces peruanas, sea de Europa, de Estados Unidos, de Argentina, de Brasil, donde sea, pero integrarlos poco a poco y empezar a mejorar, potenciar nuestras selecciones menores, sobre todo las menores. En la adulta ya hay cierta base, ¿no? Pero en las menores, en la sub-17, en la sub-20, o sea, falta jugadores, ¿no? Sobre todo físicamente aptos para la alta competencia. Ahora, hay un detalle que también es importante. Hay un detalle que por ahí escuché de otra selección, pues, ¿no? Por ejemplo, en Europa se habla mucho de Croacia. Croacia es un país pequeñito, no pasa de los 5 millones de habitantes, así como Uruguay, pequeñito. Y sin embargo, Croacia ha hecho en poco tiempo, porque tampoco es que Croacia sea un país de 100 años, ¿no? O sea, se creó en los 90s y no tendrá más de 30 años de fundación. El país como tal, Croacia, pues, ¿no? Antes era la antigua Yugoslavia. Y si en la zona siempre ha sido prolífica en buenos jugadores, los otros países que también han sido ex repúblicas o ex de la antigua Yugoslavia no han tenido el éxito de Croacia, pues, ¿no? Y Croacia es un país chiquitito, es un país no tiene mucha población, es un país que tampoco tiene una gran historia futbolística, repito, o sea, antes era la antigua Yugoslavia. Entonces es un país que a pesar de todo esto sí tiene logros a nivel de selecciones, pues, ¿no? Recientemente ha sido subcampeón del mundo. Antes eso también hizo su gran debut en los mundiales en el 98, cuando llegó a ser semifinalista de la Copa del Mundo. Entonces Croacia con muy poco tiempo es un país que ha sabido destacar en el fútbol mundial. ¿Por qué? Pues, ¿no? ¿Y por qué otros países, por ejemplo Inglaterra, que tiene tanta historia, tradición futbolística, no lo puede hacer? Si bien Inglaterra tiene un campeonato mundial del 66, después no tiene mucho más, no ha aparecido en finales, no es protagonista, si bien todo el mundo lo tiene y está en el ranking FIFA arriba, ¿no? A nivel de selecciones, pero o sea, hablamos en cuanto a títulos, en cuanto a logros, en cuanto a objetivos en mundiales, en Eurocopas, no es que tenga demasiado. Entonces, ¿y por qué Croacia así? Pues, ¿no? Sobre todo en los recientes tiempos, ¿no? Porque supuestamente hay una explicación de que en Croacia se conocen la mayoría, ¿no? Como es un país chiquito, así como Uruguay, todos son conocidos. O sea, básicamente el fútbol uruguayo o el fútbol croata abarca o se concentra los mejores jugadores en 2 equipos nada más. Punto. Entonces ahí tienen una selección que es básicamente un equipo pequeño, pues, ¿no? Es un equipo, mejor dicho, un equipo más grande, pues, ¿no? Porque todos se conocen, todos los seleccionados croatas se conocen, porque son poquititos, pues, ¿no? En cambio Inglaterra tienes son millones de personas, son miles de futbolistas, y cada uno tiene su ego, pues, ¿no? Porque uno es del Manchester, otro es del Arsenal, otro es de aquí, de acá, entonces no se conocen, no son un equipo como tal. Entonces yo me ponía a pensar en esta hipótesis de por qué Inglaterra no tiene el éxito reciente que tiene en Croacia, y decía la explicación era porque en Croacia se conocen los jugadores, sean de donde vengan, todos se conocen porque han nacido en un país pequeño, y sí forman un equipo, ¿no? Porque un equipo es eso, gente que se conozca, que se quiera, que juegue en conjunto, y es algo muy difícil de lograr. El Perú de Gareca tenía eso justamente, un equipo limitado, la famosa argolla, pues, un equipo pequeñito, limitado de jugadores, pero que eran un equipo de verdad, porque todos se conocían, todos llegó a formar esa cúpula, ese equipo bien cohesionado, que no dejaba entrar a nadie y tampoco dejaba que a nadie se salga, pues, ¿no? O sea, recordamos a Gareca que tenía Cueva, que no le dejaba convocar, así esté sin ritmo de juego.
Entonces yo me pone a pensar, pues, ¿no? Si traemos, porque acá la gente, los muchachos, sobre todo más jóvenes, quieren que traigan a 11 eurocausas y que esos 11 eurocausas, uno de Brasil, otro de Italia, otro de Inglaterra, otro de Alemania, otro de España, otro de así, pues, ¿no? Quieren que en cada posición haya un eurocausa, pues, ¿no? Pero estos patitas no se conocen, pues, ¿no? O sea, no han vivido, ellos no nacieron todos en un solo territorio. Uno nació en Alemania, otro tiene cultura inglesa, otro tiene cultura española, otro tiene cultura brasileña, y así, pues, ¿no? Entonces, si armamos un Frankenstein en la selección, lo que pasa es lo que pasa con Inglaterra, pero no son un equipo. Podrán ser físicamente aptos, podrán ser mejores en cuanto a su prototipo, pero no se conocen y tienen otra forma de ver el fútbol. Entonces va a ser complicado armar un equipo sub-17 o sub-20 con puros eurocausas o puros jugadores del extranjero. Yo entiendo, repito, físicamente son mejores que los de la Liga 1. Van a correr más que los de la Liga 1, pero como equipo, en el fútbol no solamente es correr, también es jugar con la pelota en los pies, con automatismo. Y eso es muy difícil si no se tiene tiempo de entrenamiento. Y eso es lo que no tiene una selección. Y depende mucho este caso del técnico, pues, ¿no? En su momento Gareca agarró ese puñado de jugadores limitados de la selección y armó un equipo y lo protegió hasta el último, pues, ¿no? Y ahí tuvo mucho que ver Gareca. Gareca es el gran artífice de que Perú regrese un mundial de fútbol y sea subcampeón de América en el 2019. Eso es Gareca, básicamente. Gareca es el principal artífice de que ese equipo sea un equipo de verdad. Entonces, con estos eurocausas algo similar podría ocurrir, pues, ¿no? Que no tiene un buen técnico que una estas piezas de una de Inglaterra, una en España, dos de Alemania, uno de Italia, uno de acá y cual por acá. O sea, si no ya de una u otra manera con su capacidad ese técnico no llega a integrarlos, nunca seremos un equipo competitivo. Podríamos correr, sí, pero que seamos un equipo, difícilmente. Entonces me parece que ahí el eurocausismo, si bien repito, es importante integrar y ampliar el número de jugadores convocados a la selección. Si es que llamamos a 11 futbolistas que no se conocen porque nacieron en distintas partes del mundo, va a ser más complicado armar un equipo sólido, pues. Igual puedo estar equivocado, pues, ¿no? De que la federación, esta nueva federación ha decidido ir hacia ese lugar, me queda clarísimo. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees al respecto de este eurocausismo y esta nueva forma de ver el fútbol a nivel nacional? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos, porque somos el único canal que responde a todas tus opiniones. Si te olvides de like, comparte, suscríbete. Vemos, me vas a reír. Chau.